Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús resucitado, al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a anunciarlo a sus compañeros que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después se apareció en figura de otro a 2 de ellos que iban caminando al campo. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo Evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Hoy termina esta octava de la resurrección del Señor. Sin embargo, este tiempo de aleluya, de alegría, de gozo, por este acontecimiento de la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte, se extiende por 50 días. Este evangelio que acabamos de escuchar es una síntesis, un resumen de las distintas apariciones que nuestro Señor Jesucristo hizo en el día de su gloriosa resurrección y días posteriores. La primera, como nos lo acaba de recordar, la primera es una mujer, apóstol, María Magdalena, de la que había arrojado Jesús 7 demonios. Ella fue a anunciarlo a los compañeros y dice el texto que estos estaban de duelo y llorando, pero no creyeron. Luego, avanzando en esta manifestación del resucitado, dice que se apareció a los discípulos que iban camino al campo, a los discípulos de Emaús, los cuales también lo anunciaron. Se regresaron a Jerusalén y termina diciendo este texto que tampoco les creyeron. La tercera aparición que dice aquí es cuando Jesús se apareció a todos ellos que estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad. Muchas veces nos sentimos también desanimados ante misiones que sabemos que nos ha encomendado el Señor. Nunca debemos de desistir, nunca debemos de cansarnos de predicar a Jesucristo vivo, glorioso, resucitado. Cuando vayamos en medio de problemas, de situaciones, es entonces donde la predicación tiene mayor fuerza, pues aun cuando nos encontramos en aprietos y en apuros, levantamos los ojos a lo alto, buscamos a Jesús, buscamos a su Madre Santísima y sabemos que no nos desamparan y que estamos llamados a dar ese testimonio de amor al mundo. Pues cuanto más estamos siendo ahogados, torturados, apretados, perseguidos, desterrados, encarcelados, y desde ahí, desde esas situaciones, nosotros seguimos diciendo: Cristo ha resucitado, Cristo es nuestra ilusión, es nuestro amor, es nuestro Dios y Señor. Ahí es entonces donde esta predicación toma verdadera autenticidad y fuerza. Por lo tanto, no hay que dejar pasar la oportunidad que estando junto a Jesús en los sufrimientos,
de pregonarlo y de predicarlo, que Él es nuestra esperanza, que Él es nuestro amor, que Él es nuestra vida y nuestra ilusión. Hoy se nos recuerda dos elementos de las primeras predicaciones sobre la resurrección. Y estos dos elementos son las apariciones de Cristo vivo, resucitado, y el anuncio que debemos dar los que lo hemos visto, lo hemos experimentado, lo hemos sentido al mundo entero. Es por esto que creemos, por el relato de estas apariciones en los textos sagrados, en la revelación, en los evangelios. Es por la tenacidad de esta Iglesia católica que nos ha llegado esta información que nos da la vida, esta buena noticia, este evangelio. Así, la Iglesia tiene como misión principal y única el anuncio de la buena noticia del evangelio al mundo entero. Este evangelio no puede dejar de extenderse en el paso del tiempo y de la historia humana. Pero este anuncio no es eficaz si no sigue siendo lo que fue desde el comienzo: un testimonio personal de personas que, conmovidas por la gran noticia, se muestran cómo se les ha transformado su vida. He aquí la fuerza de esta palabra, de esta predicación, de este evangelio. La coherencia que ha de existir en nuestras palabras con la manera de cómo vivimos. Como ya he referido, cuanto más estamos en situaciones de aprieto, de dificultades, y estando en esas situaciones seguimos profesando esta fe santa y católica, seguimos amando a Jesús y a la Virgen, cuando aún sentimos que se nos están amenazando con situaciones que nos quieren llevar a enseñar un evangelio distinto, y permanecemos firmes en lo que tenemos que decir, aun cuando estamos nadando contra una corriente espesa, pesada, como que vamos nadando en aceite, tenemos que permanecer siempre fieles en la verdad de esta predicación que se nos ha encomendado. Definitivamente que la misión de la Iglesia es invariable. Es seguir anunciando esta buena noticia a todos los confines de la tierra y seguirla anunciando motivados únicamente por la razón principal, la de llevar las almas a Cristo, la de señalar a este mundo materialista y ateizante que hay vida después de la muerte, que hay un cielo que se nos ha preparado y que se nos ha prometido de parte de Jesucristo y que se ha vuelto a abrir con su gloriosa muerte y resurrección. Esta es la verdad que la Iglesia está llamada a predicar. ¿Cuáles son las fuerzas, además del testimonio de vida, que es el más importante con el que debemos contar, para que esta predicación cale en lo más profundo de los corazones de nuestros escuchas, de quienes nos ven? Además del testimonio de la propia vida y de seguir confesando que Jesús es la luz de nuestra existencia, estando en la tortura, estando en el destierro, estando en la persecución, digo, además, son aquellas acciones piadosas que vienen a ser como la gasolina que permite que el motor de la fe esté siempre activo y funcionando. Es el aceite que necesita la lámpara para mantenerse siempre brillante y viva, iluminando este mundo de oscuridad, de confusión y de tinieblas. Y me refiero a ir también poniendo y realizando proyectos de piedad, y pienso en el rezo del rosario, en las horas de adoración al Santísimo Sacramento, en la consideración y la meditación de la pasión y muerte de Jesús, no solamente en el tiempo de la Cuaresma,
pienso en esos momentos de adoración perpetua que tanta falta hacen en nuestras parroquias, en nuestras diócesis. Veo con preocupación cuando algunos lanzan grandes planes pastorales de escritorio, salidos de universidades incluso europeas, para hacer grandes proyectos de misión en sus diócesis, en sus parroquias. Y digo que lo veo con preocupación cuando se prescinde de la oración que se tiene que convocar, que se tiene que realizar. La predicación para ponerle a esa oración también momentos de mortificación y penitencia, sobre todo en una situación de un mundo donde el mal, donde el demonio se está ensañando terriblemente. Hay que tener en cuenta que la obra no la llevamos los hombres, porque podemos quedar roncos de predicación, podemos quedar dolidos o paralíticos de caminar llevando la noticia, si no estamos teniendo la confianza plena que el único que realiza la verdadera conversión del corazón del hombre es el mismo Dios. Ya por eso Santo Tomás de Aquino lo enseña y lo dice: conviértenos a ti, Señor, y entonces nos convertiremos. Es Él el que hace la obra, es Él el que hace la gracia. Cuidado con irnos engañando, pensando que somos nosotros los que vamos realizando esto sin contar con Él, porque entonces estaríamos traicionando la esencia de este Evangelio, que es exaltarlo a Él, hacerlo amar a Él y llevar las almas a Él, a Jesucristo nuestro Señor. Yo creo que al terminar esta octava de Pascua es oportuno que consideremos estas cosas. ¿Verdaderamente estoy enseñando el credo de la Iglesia con fidelidad? ¿Le estoy poniendo a esta misión que Dios nos ha encomendado? Y lo comparto con todos ustedes, especialmente con los agentes de pastoral. Y pienso en los delegados de la palabra, en los catequistas, en los grupos laicales. Están llevando con fidelidad esta enseñanza, sin buscar atenuantes, sin buscar anestesias, sin pretender acomodar esta predicación a los intereses mundanos. Hoy existen presiones de toda clase para que esta enseñanza no sea la misma, sino que sea disfrazada y acomodada a los intereses de este mundo. ¿Cuánto duele saber que existen ministros ordenados que están incurriendo en semejante pecado? Pidamos al Señor para que los que sabemos de estas cosas las enseñemos como como se nos ha transmitido y como las hemos aprendido. No caigamos en la trampa del demonio de querer acomodar el Evangelio al mundo contemporáneo. Ya dije, dos cosas que nunca debemos prescindir para que el Evangelio cale y para que el Espíritu Santo se pose en los corazones. Primero, es el testimonio de la vida. Como los mismos apóstoles lo hicieron cuando los torturaron, cuando los masacraron, cuando los asesinaron. Ellos no se inventaron esta noticia de la victoria de Cristo sobre la muerte, pues en medio de la tortura hubieran gritado que estaban mintiendo para salvar sus vidas. Fueron hasta la muerte y precisamente en esa tortura, en esa persecución, en esa dificultad, ellos es donde pusieron la confianza en Cristo, que no les falló porque están con Él en la eternidad. Y con esa actitud es que nos ha dado a nosotros la certeza absoluta que lo que predicamos es la verdad. Y lo segundo, que no se nos olvide, sin los ingredientes de la oración, de la penitencia, de la mortificación, de horas santas, de piadosos ejercicios, de rezos, no vamos a ponerle el combustible y el aceite a la lámpara para que siga brillando en medio de tanta oscuridad y de tanta tiniebla. Aprendamos estas cosas y mantengámoslas fieles según las hemos aprendido de quienes nos han precedido en esta maravillosa aventura de ser discípulos y seguidores del Divino Maestro. Amén.